Estamos con una persona que es referente de la historia económica argentina, de la historiografía económica argentina, por muchas razones. Entre ellas algunas son institucionales y tienen mucho que ver con el rol de la Asociación Argentina de Historia Económica, de la que estamos conmemorando 40 años. Ocupó un lugar relevante en la asociación, ocupa y ocupó un lugar relevante en el sistema científico argentino, y reúne varios hitos que también ameritan tener una charla con ella. Entre algunos de esos hitos importantes, no solo resalta su producción historiográfica, sino también haber sido la primera mujer en varias instancias institucionales de la disciplina y del sistema científico argentino, y por eso estamos con la doctora Noemí Girbal Blacha, a quien le agradecemos enormemente por darnos la posibilidad de conversar con ella y de registrar sus palabras, que son realmente relevantes para la historia de la Asociación Argentina de Historia Económica. Quiero darle las gracias a ustedes dos, ¿no?, que han venido acá hasta mi casa, y sobre todo porque a veces las circunstancias no me permiten recordar que fui la primera mujer en tantos lugares, y lamentablemente debo decirle que aún las propias mujeres no me consideran de tal manera, pero bueno, no importa eso, lo que importa es lo que uno deja y lo que uno hace. Así que yo estoy agradecida porque me tengan presente en esta oportunidad, que para mí es valioso, porque uno siempre deja o espera dejar algún rastro en las funciones que cumple, ¿no?, que no siempre son de investigación, pero que son necesarias. Y sí, como dijo usted, fui la primera vicepresidente mujer del CONICET y hasta ahora la única vicepresidente mujer de las ciencias sociales. Bueno, un gran logro. Porque en este momento uno de los vicepresidentes, el de Asuntos Científicos, es varón, que es Mario Peceni, y la vicepresidenta anterior no era de Ciencias Sociales. Así es que eso también me da satisfacción, y también fui la primera directora del Departamento de Historia en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades, y bueno, muy joven entré a la Academia Nacional de la Historia también, aunque sigo siendo académica correspondiente, y en el CONICET renové mi mandato 2 veces, y en la asociación primero reemplacé a alguien y después gané también mi propia elección. Es decir, son pequeños logros, pero que a uno le dan satisfacciones interiores. Claramente. Sí, reúne muchos hitos que ameritan conocer su palabra, sus recuerdos, su propia historia y escucharla de su propia voz, ¿no?, que es lo más interesante. Nos interesa conversar varios tópicos, y quizás quizás el más pertinente para empezar, tiene que ver con qué significaba investigar historia económica hace 3, 4 décadas, cuando la asociación, cuyo aniversario estamos conmemorando, recién estaba en sus albores, ¿no? ¿Qué significaba? Bueno, hoy sabemos lo que implica construir series de datos, el esfuerzo que requiere, pero también contamos con tecnologías que en ese entonces no existían, contamos con dispositivos técnicos que en aquel entonces tampoco estaban disponibles, y seguramente eso impactaba en las formas de cocinar la investigación, ¿no?, en el archivo, en la formulación de preguntas. ¿Qué recuerdos hay sobre eso? ¿Qué experiencia propia tienes sobre eso? En historia económica, aunque estamos hablando de periodos que van entre los 80, los 90, fuimos herederos de la New Economic History, ¿no? Todo se medía, todo se dimensionaba en números. Y eso a los que hacíamos una historia económica diferente, entre las que me incluyo. Yo soy en realidad especialista en historia agraria argentina, pero digamos, cuando hacíamos historia agraria económica, lo hacíamos también con un perfil político institucional. El Estado jugaba un rol importante. Para quienes hacían historia económica entonces, muchos de ellos abogados y economistas, pienso en Cortés Conde, por ejemplo, y podría pensar en Cáceres Cano, y podría pensar en muchos otros, en verdad no hacíamos historia económica, ¿no? Hasta que, bueno, después de los 90, ya revisadas muchas cuestiones, apareció lo que se llamó economía institucional, que era lo que hacíamos nosotros, pero que no nos lo reconocían como economía. Es decir, cuando el Estado y las instituciones empezaron a tener un rol importante. Yo debo decir que
Mi propósito no fue, en principio, referirme a la historia económica exclusivamente cuantitativa, y creo que la de nadie. Lo que pasa es que la situación internacional y lo que se debatía tenía que ver con esas cuestiones. Pero a mí me entusiasmaba, y me sigue entusiasmando aún cuando doy clase, que son de historia económica, o de historia agraria, o de historia regional agraria, o de lo que fuere. Lo primero que aclaro es que para mí la economía es una decisión política. Y entonces todos mis estudios tuvieron que ver con ese enfoque, y lo sigo sosteniendo, porque además, si uno se fuera a guiar solo por los números, estaríamos en el mejor de los universos quizás, y todos sabemos que no. Durante muchos años, no digo ni ahora, ni hace 15, ni hace 20, digo, históricamente uno tiene que poner a actuar en ese escenario a todos los actores posibles. Y en ese momento, bueno, fue difícil, y fue difícil por varias razones. En primer lugar, por lo menos para mí, ¿no? En primer lugar, porque yo me doctoré a los 25 años. Eso era casi un insulto, porque la gente se doctoraba cuando se jubilaba. De hecho, yo casi me doctoré con mis propios profesores, que ya eran grandes. En segundo lugar, porque era una mujer. En tercer lugar, porque hacía agraria. En cuarto lugar, porque vivía en la provincia. Entonces era un poco difícil. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata, y todo eso se sumó para que, bueno, entrara en un ambiente académico donde la mayoría que se dedicaba a la historia económica eran hombres. No fue una tarea sencilla. Tampoco imposible, porque con el trabajo yo soy de las que cree que todo se logra, y a veces lo importante no solo es encontrar los materiales, sino, creo que lo más importante de la investigación es qué preguntas uno le hace a esos materiales. O sea, nosotros, por ahí las fuentes que usamos pueden ser las mismas, pero a cómo nos acercamos a ellas y qué le preguntamos a ellas son distintas. Así es que, en principio, en hacer historia económica en ese momento, para los que hacíamos siglo XX sobre todo, porque los que hacían siglo XIX tenían otros problemas, que era ponerse de acuerdo con las unidades de pesos, medidas, longitudes y demás. Y en esa primera etapa las discusiones mayores se dieron en torno al mundo colonial. Si había gauchos o no había gauchos, cuántos ganado había o cuánto no había, y en algunas de las jornadas de historia económica fueron memorables las discusiones entre Juan Carlos Garabaglia, Jorge Hellman, Carlos Mayo, es decir, verlos pelearse por las tierras, las vacas, los valores, las medidas y las pesas. Para los que hacíamos siglo XX era un poco complicado, un poco complejo. Teníamos otros problemas los que hacíamos siglo XX. Y los que hacíamos siglo XX decidimos, por lo menos yo, que en un país que había tenido tantos quiebres institucionales, y yo seguía insistiendo en que la economía era una decisión política, y que esto que se llamaba economía institucional era lo que a mí me interesaba, pensé qué archivos no fueron avasallados por esos golpes militares distintos, ¿no? Desde el 30 para acá, los que uno quiera. Y entonces allí la documentación bancaria apareció como uno de los archivos interesantes a tener en cuenta, los archivos personales también, las cartas. Si uno tenía la suerte de encontrar, por ejemplo, alguna estancia importante con todos los libros habidos y por haber, contables del lugar también. Pero bueno, eso tenían más suerte los del siglo XIX que los del siglo XX. Así es que empecé a trabajar de esa forma, y además pude conocer gente que marcó rumbos, ¿no? En los inicios de la asociación, de la que yo formé parte, de la Asociación de Historia Económica que yo formé parte, que no es la que ustedes conocen ahora, porque nos llevó mucho tiempo tratar de hacer lo que ustedes realmente hicieron, que fue convertirla en una asociación que tiene un basamento legal y un reconocimiento como una institución, ¿no? Sin fines de lucro. Entonces, eso tardó mucho tiempo, porque nadie quería ponerle el cascabel al gato. De todas maneras, las jornadas sí se hacían. Pero en esa primera etapa había personas como Cortés Conde, como Samuel Amaral, Eduardo Míguez, o sea, la mayoría eran varones, ¿no? Juan Carlos Grosso. Bueno, y yo desde principios de los 90 ya formaba parte de la asociación, o un poco antes, como miembro. Y cuando se produjo la elección para el año 96, si mal no recuerdo, bueno, hubo dos presentaciones, dos listas o dos candidatos. Uno ganó, el otro no aceptó la decisión del que había ganado, cuando era obvio que había ganado, y entonces no aceptó, por lo tanto, ocupar el segundo lugar, que era la vicepresidencia.
Y Juan Carlos Grosso fue la persona que ocupó en ese momento la presidencia. Al no haber vicepresidente, él necesitaba que hubiera una secretaria que hiciera bien las cosas, y ahí las mujeres siempre nos destacamos. Cuando uno va a un concurso, ¿quién llena el acta? La mujer seguro. Yo ya me niego desde hace años. Porque tiene mejor letra, porque es más prolija, porque es ordenada. Los atributos pueden ser muchos. Y lo concreto es que, bueno, él me requirió como secretaria. Yo le dije que, bueno, que no necesariamente tenía que ser yo, que podía ser otro. Él estuvo conforme con mi presencia. Y bueno, lamentablemente cuando falleció Grosso, yo terminé ese periodo que había que terminar del mandato de la asociación, y a partir de allí se llamó elecciones, yo me presenté ya como presidente y gané las elecciones. Y allí estuve hasta el 2001. Como en el 2001 me había presentado para ser directora por las ciencias sociales en el directorio del CONICET y había ganado las elecciones, ya no volvía a optar por ningún otro periodo, porque a mí me parece que las funciones son tan absorbentes que uno no podría ocuparse de dos instituciones tan importantes como esas, te requieren mucho tiempo. Eso en cuanto a las funciones. Y en cuanto a cómo se hacía historia económica, bueno, ahí en mi escritorio hay unos cuantos cajoncitos que tienen fichas, que era la manera de relevar los créditos. Me la pasé muchos años, más de 5 o 6, en los archivos bancarios, sobre todo el del Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario Nacional y, bueno, para periodos más contemporáneos, el Banco de Crédito Industrial, que fue el BANADE en liquidación. Fui de las primeras, después hubo otros trabajos sobre el BANADE, los de Ruggieri y su equipo de investigación, los de García Heras, pero yo fui la primera en relevar ese material, y me costó entrar, porque sobre todo al BANADE, porque el administrador era el Banco Nación, y no entendían muy bien qué quería ver yo de esas cajas fuertes, así que no tenían un lugar tampoco para mí. Entonces en el BANADE me dieron un lugar, un escritorio. Yo cumplía el horario bancario como todos los empleados de esa área de la liquidación. Y bueno, y la gente que pasaba por ahí me podía confundir desde la chica de los tickets canasta, que en ese momento se daban, y yo tenía menos años, por eso me decían la chica. Usted es la chica, y siempre parecía, hasta que alguien dijo que a mí me había dado un lugar de subgerente Carlos Menem, porque yo tenía un privilegio y que él, por eso había desplazado a la gente, que yo, bueno. Entonces vino alguien y me dijo, yo sé que le voy a decir algo que no le va a gustar, que es esto que le estoy contando. Y le digo yo, pero qué imbéciles, le digo yo, pensar que a mí me paga el CONICET. O sea, yo cumplo horario bancario, estoy acá, pero me paga el CONICET. Entonces, la gente de Maestranza, que me quería bastante y me veía todos los días, porque ellos hacían extras, yo hacía extras, era así la forma, me regaló, que está por allí, allá está, en una madera así triangular, unas placas de las de bronce que se ponían antes frente a las oficinas, que dice subgerente, y yo la ponía en mi escritorio. Así que eso fue lo que pasó, pero pude ver el material, que era lo que a mí me importaba, y después, durante otro tanto tiempo, la pasé en el Banco Nación, en lo que era museo y archivo, donde estaba Cugnetti Ferrando, y bueno, ahí trabajé gloriosamente para mí en el escritorio de Carlos Pellegrini, que era más grande que mi living, y ahí podía consultar todo lo que necesitaba, y la verdad que fueron muy gentiles. No faltaron miembros del directorio del Banco Nación, que como me veían también trabajar ahí, siempre, todo el tiempo, decidieron que esas bibliotecas vidriadas, de vidrio repartido, que tenían los libros más viejos, más antiguos, digamos, para que no se ensuciaran, tenían esas puertas de vidrio repartido. Y hubo alguien que en una oportunidad llegó y dijo, yo quiero que me vacíen todo esto, voy a poner libros nuevos acá. Entonces me vinieron a buscar y me preguntaron si yo quería ese material, y dije sí, lo quiero, porque que vaya a la Academia de la Historia, que vaya a alguna parte, porque no lo vamos a tirar. Y entre las cosas que tiraban el acta original firmada por Carlos Pellegrini, que entonces hablé con alguien para que por favor la volvieran a poner en su lugar. También con respecto al Banco Nación, el que me facilitó la posibilidad fue Cugnetti Ferrando, ¿no? Un gran colega y una excelente persona, y trabajé muchos años ahí, ya digo, en ese escritorio que era de
de Carlos Pellegrini, que a mí me hacía sentir muy, muy cómoda y muy histórica al mismo tiempo. Y cuando pedía ver los libros de las gerencias, porque se hacían estudios de plaza para instalar cualquier sucursal del banco, eso estaba en un archivo y se destruían esos informes de plaza cada tanto tiempo. El de Quilmes, que es la sucursal Banco Nación del Banco Nación acá en Quilmes, que es donde yo vivo, se creó en 1930, el año de la crisis, entonces ese no sé por qué no lo habían tirado. Entonces yo lo quería ver y nunca me dejaban ir porque decían que venía muy bien vestida, que me iba a ensuciar. Sí, había mucha mugre, cierto, pero no era como Así que un día me fui vestida de negro y ese día me dejaron entrar. Yo fotocopié todo ese estudio de plaza y unos años después eso se quemó porque ya había pasado los años y se quemó. Entonces vinieron a pedírmelo acá a mi casa, una copia. Algo parecido me pasó con la Federación Agraria, cuando se le quemó el archivo de fotos. Y yo tenía negativos de esas fotos. También vinieron a mi casa a pedirme. O sea, soy una especie de sucursal de archivo, pero porque las instituciones no siempre cuidan muy bien sus patrimonios, digamos. Y en el caso del banco, porque bueno, el banco tiene una funcionalidad. Si alguien es deudor va a quedar para siempre, ¿no? Digamos, hasta que recupere la deuda, pero si no, cada tantos años, que no me acuerdo si eran cada 30 años en ese caso, se eliminaban esos estudios de plaza, que eran muy importantes porque cuando el banco iba a instalar una sucursal quería saber qué comercios había, cómo les iba, qué clientela, qué población tenía el lugar, de qué vivían, si había mucha oficina, poca oficina, si era más bien de casas o departamentos, bueno, todo lo que se hacía en un estudio de plaza. Y la sucursal del Banco Nación en Quilmes sigue siendo la misma de 1930, la que está en el centro de Quilmes. Así es que eso me pasaba con mucha frecuencia. Y en ese sentido, Cuñetti Fernando fue el que rescató gran parte de ese material, que si no el banco no lo hubiera tenido muy en cuenta. La polivalencia de los historiadores. Y sí, claro, claro. Y uno en la desesperación busca. Más ordenado, por supuesto, está el archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que funciona ahí en la calle Sarmiento, pero porque ese edificio se construyó para hacer archivo. Entonces tenía y tiene un espacio especial para eso, una temperatura especial, no sé si ustedes lo frecuentan, supongo que sí, los pisos tienen, son como con rejas, entonces al ser con rejas, bueno, las cosas marchan mejor y está más aireado y hay más circulación. Y bueno, ahí de Paula fue la persona que insistió mucho en eso, después Agustín San Martín, y yo también trabajé ahí bastante tiempo para ver sobre todo la sección hipotecaria del Banco Provincia que se creó en 1911. Así es que de archivos de bancos la verdad que tengo mucha experiencia, además de lo que ustedes ya saben, los ministerios, agricultura, que se inundó no sé cuántas veces y consultaba la biblioteca, como habrán consultado ustedes también, pisando ladrillos, huecos, porque había un tanto así de agua en el piso, o sea, es un desprecio por el patrimonio enorme, así que a los que hacemos siglo XX nos es más difícil hacer historia que a los que hacen siglo XVIII. De hecho, todavía el Archivo General de la Nación sigue dando a cuentagotas, y solo si uno lo pide, el Ministerio del Interior, el Archivo del Ministerio del Interior. Sí está muy bien organizado el archivo gráfico, para decir lo que está en contra y lo que está a favor. El archivo gráfico está muy bien organizado y ahora te hacen copias, digamos, de alta definición, cuando uno lo necesita para una tapa de un libro, etc. Así que sí, en ese sentido, bien. Y también trabajé mucho en el archivo de geodesia, bueno, era todo muy manual, como dicen ustedes, no había, y dependíamos del Excel y dependíamos de las fotos. Cuando hice mi tesis de doctorado, en 1972, tuve que consultar el registro gráfico del 90, que lo tenía geodesia, pero lo tenía en un negativo que era de vidrio. Tenía un tamaño más o menos de una hoja de un cuaderno, pero vidrio. Y me lo hizo Luz Ferrando, la copia, me cobró una fortuna. Y después sobre eso trabajé, mi esposo era ingeniero y bueno, me ayudó para poder localizar dónde estaban los centros agrícolas, que de eso versaba mi tesis. Así que bueno, nada, era todo muy manual y librado a la imaginación. Después rescatamos algunas otras cosas también. Por ejemplo, a la Academia Nacional de la Historia llegó el archivo de don Roque Sáenz Peña. Porque a mí me llamaba la atención que en el Archivo General de la Nación lo único que encontraba de Sáenz Peña, de Roque,
eran nada más que pedidos de trabajo, pedidos de esto, pedidos de aquello, o de asistencia, o felicitaciones. Yo digo, no puede ser que un presidente, que además tuvo toda una trayectoria antes de ser presidente fuera del país, tenga solo esto. Entonces me contacté con quien era el hijo de Carlos Saavedra Lamas, que tenía un profundo odio por su padre. Y entonces me costó mucho ingresar, me recibió, yo creo que porque era simplemente una mujer, una historiadora, y punto. El señor tenía un ballet que lo ayudaba, me atendió en su casa, siempre muy cordial y muy amable, y ellos bajaban de un altillo que tenían los expedientes de don Roque Sáenz Peña, que se ve que tenía un secretario muy ordenado y tenía por un lado los telegramas personales, por otro lado la correspondencia oficial, por otro lado lo de Agricultura. Ahí conseguí la renuncia de Eleodoro Lobos, el ministro de Agricultura en su momento, que el borrador. O sea, con todo lo que le sacó a la renuncia que nosotros conocimos. Bueno, cuando encontré todo eso y vi todo eso, intenté que el señor me preguntó dónde lo podía donar. Tenía una colección de mates de Saavedra, lo donó al Museo Saavedra. Y lo otro, como el Archivo General de la Nación en ese momento era un desastre, y la Biblioteca Nacional estaba que se mudaba y no se mudaba, entonces lo donó a la Academia Nacional de la Historia. Por eso el archivo Roque Sáenz Peña está ahí y está perfectamente ordenado. Cuando yo pedí catalogar el archivo, porque quería usarlo, un historiador que ya falleció y que tenía muchos años, resolvió que no, que yo siendo investigadora no tenía que ocuparme de esos temas, sino que eran otros los temas que a mí me debían interesar, y otra persona hizo la catalogación del archivo Sáenz Peña, de Roque Sáenz Peña. Así que como usted verá que es todo muy artesanal, porque no debiera ocurrir que alguien de una familia llevara la correspondencia oficial de un presidente de la nación a su casa. Diga que el señor no lo tiró, que era soltero, no tenía a quien dejárselo y decidió a ver a quién se lo dejaba. Y se encontró con una fanática de los documentos como yo, que le dijo, mire, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Y entonces empezó toda una negociación con la academia, que de hecho firmó un contrato y después publicó el índice, porque ahora el índice está publicado, pero yo no tuve la oportunidad de hacerlo porque, bueno, me dijeron que no, está bien, por ahí tenían razón. Bueno, es interesante, ¿no? Porque pone en evidencia que los historiadores, las historiadoras, no nos limitamos a consultar el archivo, no. También construimos archivos. El que hace siglo XX no puede ir al Archivo General de la Nación y pensar que allí está todo. Está en muchísimos otros lugares. Y entonces uno tiene que, más acá del siglo XX te venís, más perspicaz tenés que ser, más Sherlock Holmes, para averiguar dónde pueden estar las cosas. Y la verdad que la documentación bancaria para mí fue una gran oportunidad, porque nadie se salva del banco, el banco te sigue hasta que le pagues el último peso, entonces nadie tira, no importa el gobierno que esté, militar, no militar, de facto, democrático, republicano, lo que sea, no importa, los bancos son los bancos. Entonces eso no se tira, y por ejemplo de la época del peronismo pude rescatar muchísimas. Nadie hablaba de los préstamos que el Banco Nación le daba, por ejemplo, a los Santa Marina o a Bungeibor o a los Suberbühler o a los grandes ingenios azucareros. Nadie hablaba de eso, y eso se concedió. Y mentían, decían que era para otra cosa. No, decían, nosotros queremos el préstamo para esto, y el gobierno lo daba. Es decir, que el gobierno del peronismo histórico, que para mí es el único peronismo, no hay otro peronismo, ese es el peronismo, lo otro pueden ser derivados, pero no es el peronismo, como mi visión de historiadora, y volviendo a recordar que la economía es una decisión política, fue más liberal de lo que nos contaron. Obviamente, ningún discurso iba a decir, le dimos a fulano, pero claro, nadie mata tampoco, y menos Perón, que era bastante inteligente, digamos, nadie mata a la gallina de los huevos de oro, y el campo era la gallina de los huevos de oro. Lo que hizo de manera magistral e inteligente fue, después de los 50, decir, todo esto que veníamos haciendo era porque ahora le tocaba el turno al campo. Y entonces le permitió esa famosa vuelta al campo. Pero la cantidad de préstamos que hay, que yo los tengo todos fichaditos, porque relevé más o menos unos 300 empresas de todo tipo. Y ya iba a tirar la toalla, digamos, cuando vi que le daban entre 3.500 y 5.000 pesos a los matrimonios que pedían préstamos para comprarse las máquinas de coser, porque no todas fueron regaladas, se compraban también. Y yo digo, y le cobraban una tasa
del 5%, cuando el normal era entre 6 y 7. Yo dije, bueno, esto está bien, atiende las necesidades de un sector que tiene carencias y necesidades. Y digo, ¿y los viejos agroindustrias en qué quedaron? Me voy a meter con una bien tradicional como la azucarera. Los préstamos eran renovados permanentemente con una tasa del 4,5% anual. Entonces, ese libro que se llama Mitos, Paradojas y Realidades de la Argentina Peronista, a los peronistas no les gusta. Está bien que no les guste, pero está hecho con material de primera mano, digamos, como son los créditos. Porque la pregunta que me hice fue, en una Argentina rica, ¿dónde fue la plata? También hice todo un relevamiento del dinero que se dio para el cine, ¿no? Era una Argentina donde mucho papel, mucha edición, mucha folletería y mucho cine argentino. Entonces, ni Hugo del Carril pagó nunca su crédito, ni Luis Andrini pagó nunca su crédito, y entonces, porque las garantías de esos préstamos eran las cintas, los rollos de las películas, que las tenía el Banade todavía cuando lo liquidaron, y que por supuesto no servían para nada, estaban húmedas, en pésimas condiciones, eso no era una garantía. Y después muchos de los préstamos que ya vi en el Banco Nación, no en el Banco de Crédito Industrial, sino en Nación, decía, a fulano de tal, ya para los 53, 54, 55, aunque sabemos que, no sé, Textil Oeste no está pasando un buen momento financiero, le concedemos el préstamo tal porque es idóneo, porque es honesto, porque lo va a devolver, porque... Lo mismo pasó con la Bernalesa. La Universidad de Quilmes tiene convenio con la Bernalesa y ha hecho un libro sobre la Bernalesa, pero es un libro que no dice absolutamente nada de todos los préstamos que tuvo la familia Salomón de manera personal, además de los que tuvo para la empresa, que quebró y abrió infinidad de veces. Y eso también me pone de mal humor, porque hay material para mostrar eso. Y yo entiendo que quieran formar un polo industrial o pyme o de microempresas, todo eso está bien. Lo que uno no debiera hacer como universitario y como científico, si lo es hacer un libro de divulgación. Eso lo hacen los divulgadores. Pero la realidad de la Bernalesa es otra y hay que conocerla. Y forma parte de esa Argentina peronista. También pude buscar el primer juicio y me tuve que ir a ver ahí también a no sé quién, para saber qué había pasado con Textil Oeste, porque quedó en manos de los obreros, pero varias veces. Entonces, pude ver lo del peronismo histórico, lo más actual no, porque todavía estaba en proceso. Y lo mismo me pasó cuando tuve la fortuna de poder entrevistar a el último gerente del Banco Nación y al administrador, cuando el ingenio Santa Ana era todavía propiedad del Banco Nación. En el 58 logró colocárselo a Celestino Gelsi, el gobernador de Tucumán, pero ellos dos vivían y entonces me contaron la cantidad de cosas increíbles, además de la correspondencia que pude encontrar y de las entrevistas que pude hacer, porque la gente ama el ingenio, porque de eso vivía, pero también reconoce que durante el peronismo histórico, no sé, las 2 o 3 ambulancias que habían, cuando el fin de semana se iban al pueblo a jugar a las cartas o a lo que sea, porque total eso era permitido. Y con los años reconocen que de todas las ventajas que tenían, también hubo muchos abusos de esas ventajas. Y yo encontré los papeles en el archivo del Banco de la Nación Argentina, donde los zafreros pedían tener horario bancario. Imagínese usted trabajando a las 3 de la tarde en el medio del calor tucumano, ¿no? Pero bueno, querían tener, porque ya que eran parte del banco, el banco no hubiera hecho negocios y se hubiera perdido la deuda. Porque cuando lo quiso vender no podía, hasta que en el 58 lo compró el gobernador de Tucumán. Pero hasta ahí perdió infinidad, mucho más lo que perdió que lo que ganó. Y eso me lo publicó la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el CIEA. Ellos publicaron un cuaderno especial con la situación del ingenio Santa Ana. Y eso fue toda documentación bancaria. Yo lo encontré en el Banco de la Nación Argentina. Y tuve la suerte de encontrar a estos 2 sobrevivientes, porque eran gente grande, pero uno de los señores que vivía en Ramos Mejía, y hasta allá fui, me dio digo, no me dé la carpeta, yo le saco fotocopias y le digo, mire,
yo tengo 2 hijas que son médicas y mis nietos se dedican a otra cosa. Lléveselo usted y lo donan a un archivo que va a tener más posibilidades que esté acá y se pierda. Pero esas es suerte, si querés, coincidencia. Pero que hay que buscar en donde nadie busca, no tengo dudas. Bueno, las cosas aparecen cuando se buscan, ¿no? Entonces, sí. la condición necesaria no es solo suerte, es insistencia, es mucha insistencia, porque además... Sí, es eso. Y es pasión. Sí, y uno cuando encuentra esas cosas se considera afortunado. Después si los usa bien o mal ya es otro problema, es un problema de uno, no es un problema de la fuente. Pero sí que la fuente es muy interesante, por lo tanto todo esto que usted me preguntó era muy manual. Claro. Y dependíamos de un Excel, de un buen mapa, de que alguien nos nos ayudara para armar alguna escala y algún gráfico con los pocos datos que teníamos. Bueno, los que trabajábamos con la primera parte del siglo XX, la deflación no era tan importante, pero a medida nos acercábamos a los tiempos más contemporáneos, deflacionar y tener en cuenta la inflación y ajustar los precios y buscar referencias, eso era cada vez más difícil. Ya lo creo. Todo este trabajo de investigación, de construcción de archivos, porque no es solo una colaboración con los archivos, fue aportar acervo documental en muchos casos, se conjugó con una importantísima labor institucional en la Asociación Argentina de Historia Económica. Y usted ocupó la presidencia de la Asociación Argentina de Historia Económica, volvemos a plantearlo, la primera presidenta de la asociación, en un periodo crítico de la economía y consecuentemente de la sociedad argentina, en un momento en el que la recesión ya era visible y en un momento en el que la crisis de todo, una estructura definida entre otras muchas variables por la convertibilidad, estaba entrando en una crisis terminal, ¿no? ¿Cómo fue gestionar una asociación tan dinámica como la Asociación Argentina de Historia Económica en un contexto de tanta vulnerabilidad socioeconómica argentina, de una crisis galopante como la que fue la crisis que se vivió entre el 97, 98 y 2001? Y cómo se logró mantener la vitalidad de la asociación, ¿no? Con sus jornadas, con sus reuniones, con su pensamiento, su reflexión. Siempre estuvo presente distintos tipos de universidades, digamos, distintas universidades nacionales, ¿no? Siempre fueron nacionales, nunca privadas, por lo menos en la gestión en que yo estuve. Y como uno de los requisitos para ser merecedor de la presidencia era también organizar unas jornadas, en el año 97 yo organicé las de la Universidad de Quilmes, que concurrieron más de 900 personas, y como suelo decir, no sé si se acuerdan mucho del temario, pero el brindis y el ágape final fue majestuoso porque lo pagó Donoto Bember y la cervecería Quilmes. Así es que el rector de la universidad, que en ese momento era Julio Villar, no tenía mucha fe de que yo pudiera reunir todas esas, pero igual me respaldó y me apoyó, y la cervecería también creyó en mí, movimos, porque así se movía, porque era la cuota de los asociados, no estaba organizada como una entidad sin fines de lucro como es ahora, o sea, era todo muy casero, muy provisorio, ¿no? Entonces había que ser prolijo con los números, prolijo con las actas, prolijo con la elección, prolijo con todas las cosas. Después en el año 98 se hicieron en Tucumán y también, o sea, y ahí respaldó, porque la ventaja de una asociación de historia económica que siempre, excepto en Quilmes, que no teníamos, tenías el respaldo de una facultad de ciencias económicas, que suelen ser las más ricas. Tienen un colegio de graduados, tienen dinero, tienen recursos, y por eso la de Tucumán no se hizo en humanidades, se hacía en económicas, porque políticamente era importante, porque movía mucho la situación interna de la provincia, pero también fue muy difícil, y allí tuve la colaboración de Daniel Campi, que también se movió mucho, y en ese momento el presidente del Banco Central era Pedro Pou, si no me recuerdo mal, y le fuimos a pedir dinero. Bueno, finalmente nos recibió, y en ese momento era mucha plata lo que le estábamos pidiendo, y entonces no habíamos dicho, bueno, vamos a pedirle todo lo que podamos, y qué sé yo, dice, bueno, pedile vos, me dicen a mí, ¿no? Y yo pedí, supongamos, no sé, si eran 50.000 pesos, pero de esa época, y entonces me mira Campi así, me dice, pero, como diciendo, no te lo voy a... Ah, ¿eso? No, no es problema. Y nos lo dio. Después lo rendimos, por supuesto, pero sí, digamos, también el hecho de qué se movía adentro. Y también hubo siempre algún tipo de colaboración desde las distintas entidades, ya sea del Banco Central, porque hay que pensar que muchos de los intelectuales que formaron parte de la historia económica, del IDES y demás, eran
funcionarios de esos bancos. Entonces, como intelectuales nos podían dar una mano. También Liach cuando fue ministro de Educación, es decir, y Cortés Conde era su viceministro, es decir, nos fuimos respaldando en los funcionarios que nos daban algún tipo de posibilidad. Así que, bueno, nada, fue difícil gestionar, pero no imposible. Y yo me siento orgullosa de eso, ¿no? De haber dejado algo. Y no sé si la gente lo reconoce o no, y tampoco importa eso, importa si uno se siente bien. Y a mí me hace sentir bien, los compañeros fueron siempre muy dispuestos a ayudar, siempre hubo una gran participación. Y después, bueno, ya cuando yo ingresé al CONICET, yo quedé simplemente como una socia más, pero me parece que a partir de allí, sobre todo después de la crisis, toda esta apertura, y precisamente porque éramos un país en crisis, la historia económica tuvo una prensa increíble, como la había tenido también la historia agraria, ¿no? Porque yo viajé por media Europa dando cursos de historia agraria y nadie decía, uy, mirá la convertibilidad, uy, salieron del pozo, uy, mirá qué bien, uy, mirá que esto, mirá que... Digo, y todo eso era en los 90. No era yo presidente de la Asociación de Historia Económica, pero después cuando nos caímos de la convertibilidad sí también lo sufrimos. Entonces, de alguna manera éramos como el ejemplo para ver cómo resurgíamos como el ave fénix de una crisis tras otra. Entonces eso no fue sencillo, pero sí tuvimos colaboraciones de todo tipo y yo creo que está muy bien que se haya abierto la posibilidad a que las mujeres también intervengamos más. Yo no soy una persona que esté a favor del cupo, yo creo que el cupo es bueno para iniciarse, pero que no puede ser un objetivo en sí mismo. En cualquier momento lo mato. Y eso por un lado. Y tampoco me conforma la situación de que el hecho de ser mujer te permita tener, sí darte un lugar, pero en paridad de condiciones. Cuando se cambió esto de las investigadoras y los investigadores, el premio Husay, que daba el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, desde el año 2007 que tenemos ese ministerio, no se podían presentar las mujeres. Entonces nos habían creado otro premio que se llamaba Rebecca Gershon, y yo pedí a mis colegas mujeres que no se presentaran a un premio solo para mujeres, porque era ridículo, porque si decía investigadores, se arreglaba poniendo investigadoras también. Eso lo hizo finalmente Cristina Kirchner, y en el 2011 yo gané el premio a la trayectoria científica, pero nunca me presenté a ningún otro premio. Yo quedé varada ahí desde el 2000, creo que me evaluaron con los antecedentes del 2007. Porque yo dije, yo no me voy a presentar a ningún otro premio donde yo quiero estar de igual a igual, no importa el sexo. Eso no es bien visto por el colectivo de mujeres que cree firmemente en que el género tiene que ser una ventaja. Y yo creo que tiene que ser una ventaja para equiparar y no para superar. Pero yo sé que eso no es bien visto y que no debiera decirlo, pero ya tengo 74 años, entonces puedo decir lo que quiero, lo dije de más joven y me banqué varios golpecitos. Estudié durante la Revolución Argentina y fui profesora adjunta de Benito Díaz en el Proceso, que tenía secuestrado a su hijo Pablo Díaz, y yo había que dar historia argentina del siglo XX en esos años. Sin embargo, él me pidió compañía y yo se la di, y no me arrepiento de habérsela dado, pero no era fácil. Entonces, ¿por qué voy a callarme ahora cosas que realmente pienso? Y yo creo que la violencia viene también de los dos lados, independientemente del género, ¿no? Eso es lo que yo pienso y veo, porque cuando hay algún tipo de manifestación contra alguna mujer, según el ámbito en el que estemos, hay reacción o no hay. Aunque no importa si digamos, el maltrato o el destrato vino de un hombre o de una mujer. Yo creo que eso no es condición de un género. Creo que el destrato entre mujeres también existe. Eso es lo que, así lo vivo. Varones, mujeres. Nos interesaba conocer su palabra, sus recuerdos, su experiencia. Usted no solo testimonió, sino que fue protagonista también del avance de la participación de mujeres en la historia económica, en la historiografía económica. Entonces nos interesaba saber, digamos, ¿cómo experimentó usted como mujer investigar historia económica, sobre todo en temas que también tienen un sesgo
de género muy marcado como es el sector agropecuario y la agricultura en particular, y qué es lo que pudo testimoniar, no solo como protagonista, sino también como miembro de un campo de investigación en donde seguramente haya visto la evolución en la participación de las mujeres en la investigación. Sí, el haberme doctorado a los 25 años y con un tema que no eran los habituales, porque mi tesis fue sobre la ley de centros agrícolas en la provincia de Buenos Aires, y tuve que trabajar en geodesia, en el archivo de la provincia. Bueno, trabajé en muchísimos lugares para buscar en el propio archivo del banco de la provincia. Todo fue bastante complicado y difícil, pero se pudo hacer y no fue gratuito, ¿no? Digo, yo mi tesis la defendí un 26 de diciembre, después de Navidad. Y a partir de allí, bueno, todo el mundo pensó, bueno, ya tiene la tesis, ya, como decían muchas amigas, bueno, ahora ya está. No, ahora ya está, no, ahora empezamos, porque no era ya está. Por lo menos desde mi punto de vista no era ya está. Y seguí trabajando, tuve un muy buen director que fue Horacio Juan Cucorese, que tuvo una gran visión porque él decía, hay que doctorarse joven porque si no, los de las ciencias duras siempre nos ganan los espacios, por eso hay que doctorarse joven. Bueno, no todos se entendieron así, entonces no fue muy grato para mucha gente que se doctoraba al final de la carrera porque era lo que se estilaba. Así es que me costó, sí, pero me dio satisfacciones, me gratificó poder hacer algo diferente, original, poder utilizar fuentes nuevas como era geodesia, ese registro gráfico que tan difícil fue, editar la tesis que también fue complejo. O sea, todo fue porque uno sabe que hace una tesis para el jurado y después hace una tesis para que alguien lo lea con menos carga de datos, o menos abrumadora. Y eso me parecía que era una buena posibilidad y si bien empecé trabajando sobre la región pampeana, rápidamente quise hacer algo diferente, o sea, visto desde la región pampeana teníamos una realidad, visto desde las otras regiones teníamos otra, así que para mí fue interesante hacer esa experiencia y eso lo abrió sobre todo en la década del 80 y del 90 el juego de escalas, como diría Rebelo, la microhistoria, como diría Giovanni Levi o quien uno quiera citar, y esa microhistoria permitió ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, y ya la historia no tenía verdades absolutas, y ya no tenía verdades acumulativas, y ya la historia económica no eran solo números, y la multidisciplina fue ganando terreno, o sea que la historia agraria para mí fue una gran experiencia, porque en verdad los estudios, que digamos históricos, porque claro que hubo los ingenieros que hicieron la historia de la industria como Dorfman y la de la ganadería como Giberti y las economías regionales como Juan Álvarez o como Ferrer más contemporáneo en los 60, pero no había muchos estudios de historia regional como los entendemos ahora, donde hay un tránsito y una medida, era más bien pequeñas cuestiones de esas regiones. Y eso me parece que a partir de los 80 es como que sufrió un gran cimbronazo que también hizo posible que la historia social ocupara un lugar. Ahora, también me queda claro que muchos colegas que hacían historia agraria, Hilda Sábato, por ejemplo, Míguez, por ejemplo, dejaron la historia agraria, y cuando la historia política ocupó un lugar central, porque se abría del relato, porque se abría de lo acontecimiental, porque empezaba a interpretar otras cosas, dejaron la historia agraria. Porque la historia, como todas las ciencias y como todas las cosas de la vida, tiene modas, tiene etapas, periodos, gustos. Y bueno, ahora si están de moda la historia de las emociones, todo muy bien, las cadenas migratorias reemplazaron a las de las migraciones, está todo bien, todo evoluciona, pero yo prefiero seguir viendo una historia agraria así plural, diversa, y ya los últimos 8 años o 9 los he dedicado a estudiar la región más pobre que tuvo históricamente y tiene la Argentina, que es el Nordeste. Pero un Nordeste que no tenga que ver solo con que, si bien tengo trabajo sobre Formosa, sobre Chaco o sobre Misiones, pero ver un poco esas diferencias regionales comparadas con el resto de la organización del territorio, pero al interior del mismo Nordeste.
Estar en el Nordeste no es lo mismo estar en Chaco, que en Formosa, que en Misiones, que en el norte de Corrientes. Todo es muy distinto, en su gente, en su cultura, en su economía, en sus características, y de hecho muchos de los chicos que dirigí también trabajaron sobre esos temas, que a mí me parece que es importante, porque si hoy decimos que Formosa está gobernada por Gildo Infran desde hace como 30 años, eso no es casual. Y yo pude hacer esa historia también yendo a los archivos de esos lugares que no están ordenados. Primero al del Chaco, que fue terrible por la temperatura, por las condiciones, por los bichos y porque mi salud no me acompañaba. Pero si eso me pareció terrible, hace unos 6 años atrás, más o menos, un poquito más, fui al archivo de Formosa. Me ayudó en ese momento el que era uno de los diputados de Formosa y que después fue ministro de Agricultura, y él me hizo posible que me permitieran el acceso al archivo de Formosa. Una vez que llegué ahí, todo el empeño de las personas que me atendieron era que yo fuera a trabajar a geodesia, a ver las tierras, la medida, el tamaño, la forma. Yo no quería ver eso, yo quería ver los expedientes que hablaban de la gente, que tenían las cartas, porque también había cartas dirigidas a Perón, a Eva Perón y periodos más contemporáneos. Quería ver los juicios, porque había juicios por los, digamos, la forma en que se trabajaba, con poca precaución y con poco estado de salubridad, para decirlo de alguna manera. Y me encontré con un mundo interesante, porque las mujeres que cruzaban la frontera, las de Paraguay, para conseguir los beneficios que la Argentina daba, no estoy diciendo nada nuevo, y tener acceso a lo que el gobierno argentino daba, sacaban su documento, votaban, hacían todo lo que tenían que hacer. Pero también había protestas de aquellas que se casaban con gendarmes o con miembros de las fuerzas o simplemente con algunos propietarios importantes de Formosa, que llegado un momento hacían denuncias respecto de que no las consideraban o no las atendían o no atendían a sus hijos o no les pasaban la manutención. Y todo eso quedó registrado en cartas y en expedientes. Y algunos muy interesantes, qué sé yo, alguien que era un poderoso dueño de tierras en Formosa, además tenía comercio y demás, había hecho traer a una muchacha de Paraguay, primero la presentó como su hija y después terminó casándose con esa hija, y después esa hija, que no era hija y que ya era esposa, quiso romper su matrimonio, y ahí las cartas de los amigos a este señor son impagables, diciéndoles que la acuse de andar con alguien que trabajaba en ferrocarriles, y que bueno, que entonces esa persona que mandara a la salubridad pública para revisarla y que la acusara de tener alguna enfermedad venérea y que eso era causa suficiente como para que no le diera un solo peso a la señora por haberlo engañado. Es decir, hay de todo y se encuentra de una manera azarosa, porque en Formosa ellos trabajaban de 8 a 1 y de 5 a 8. Yo me perdía mucho tiempo. Y por razones de salud yo me tenía que hospedar en el Howard Johnson, que queda en las afueras, que es un hotel que tiene casino y demás. Y las chicas que atendían el hotel me conocían como la señora de las bananas, porque yo me llevaba unas cuantas bananas, porque claro, logré que alguien hablara, Basterra, que es el que me permitió la entrada esta, que había sido ministro hasta hace no mucho de Agricultura, pero en ese momento era diputado, que me dejaran en ese periodo que ellos cerraban. Sí, me dejaron, con 36 grados de temperatura, un ventiladorcito así, cerrada con llave. Y ahí trabajaba. Ahora, claro, nuestros políticos no son muy inteligentes y no saben que dejar a un historiador encerrado en un archivo hace que el historiador se ponga curioso. Se suba a la escalera y diga, por Dios que no me caiga de acá, porque si me caigo de acá no me encuentra más nadie. Y bueno, y ahí encontré los expedientes judiciales. Entonces cuando empecé a mirarlos, el señor del archivo me dijo, pero, dice, esto no estaba. Sí, le digo, acá está el listado. Pero esto estaba en otro lado. No, yo lo encontré acá. Está a disposición, está entre las estanterías. Pero si usted va a geodesia, bueno,
No. Y lo otro que no era geodesia, a donde me mandaban era también a- al episcopado, ¿no? Al obispado, porque para ver los papeles del caso de Rincón Bomba, que ahora ha sido, justo está de gran actualidad, porque se considera un delito de lesa humanidad, bueno, también me quería mandar ahí, cuando había un montón de material que ahí se podía ver. Así que eso me permitió ver cómo vivía la gente y qué hacía la gente y cómo reclamaba. Y la verdad que si alguien cree que la gente le regalaban las cosas, me parece que se equivoca, porque la gente solía pedir. El que trabajaba en trabajo doméstico, digamos, en una casa de familia, pedía ser vacunadora o empleada municipal, o que si había quedado al frente porque no tenía marido y porque no tenía mamá y era una hermana mayor, que por favor sus hermanos fueran a una escuela, lo que hoy llamaríamos doble escolaridad, pero era algo en el que el chico pudiera estar contenido. O sea que había toda una valoración del trabajo, de la educación y de las jerarquías. Y por supuesto, siempre te encontrás con algún documento, como uno de Formosa, que la mujer decía que el único trabajo que podía desempeñar su esposo por razones de salud era el de juez de paz. Claro, con el poder que tenían los jueces de paz, imagínate, era ideal. Entonces, encontrás de todo, de todo. Y las comisiones de fomento en esos lugares que fueron territorios nacionales hasta mediados de la década del 50, que no es una cosa menor, también te permite ver esto, porque los documentos o están allí o no están en ninguna parte, porque cuando los volvieron a mandar, estaban en el interior, y el interior los mandó a las provincias, y las provincias hicieron lo que pudieron. Ahora, después de haber trabajado en el Chaco y pasar a Formosa, yo creí que el Chaco era Harvard, porque en Formosa era terrible. No había ni las fotos, no las podías datar, no podías, o sea, siempre terminabas dependiendo. Voluntad tuvieron siempre, porque me ayudaron para conseguir las cosas. Pero bueno, eso, yo cuando dejé las funciones de vicepresidenta del CONICET, que fue en el 2010, yo podía renovar mandato y no lo renové. Me reuní con mi hijo y le dije, porque claro, el cargo de vicepresidente era pago, tenía un muy buen salario. Ahora más, porque son subsecretarios y la presidencia es secretaria de la Nación, ¿no? Entonces los sueldos son mejores. Pero yo empecé a ganar otra vez como investigadora, o sea, empecé a ganar la mitad de lo que ganaba. Pero quería de alguna manera levantarme de la silla, como yo le digo a los alumnos, que el valor de la silla en lo que uno se sienta se la da uno a la silla, no la silla a uno. Entonces, frente a todo eso, bueno, nada. Me fui de ahí y una tarde ya me volvía para mi casa y me llamó Graciela Gianettasio, que acaba de fallecer hace unos meses, para decirme que como peronista que era de toda la vida, la habían nombrado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados de la Nación y que ella necesitaba una jefa de asesores, un jefe de asesores, y me llamaba. Digo, mira, Graciela, yo no voy a militar por el peronismo, te aviso, porque no quiero que nos peleemos, nos conocemos, ya vive en Varela, vivía. No quiero, había sido muy generosa conmigo porque cuando fue vicegobernadora de Solá, que Solá la trató bastante mal, ella no discutió mucho ese rol, era muy hábil, era una administrativista muy buena, era una abogada muy buena en ese sentido, y era la presidenta del Senado, obviamente. Así que cuando yo necesité respaldo en dinero para sostener en tiempos de crisis la editorial, la colección que yo tengo, la editorial y que ahora se cierra en agosto, de la Universidad Nacional de Quilmes, ella me facilitó durante 3 años dinero, no a mí, a la universidad, pero la disposición decía que estaba, porque yo le dije, no lo mandes a las arcas generales porque va a otro lado. Entonces decía que era para la colección Convergencia y de hecho la colección que yo dirijo, que este año cumple 20 años, tiene editados más de 40 libros y nunca dejó de editar, más allá de si había crisis o no, porque yo salía a pedir, yo no sé pedir para mí, pero sé pedir para los demás. Y ella en eso me ayudó mucho. Y cuando me llevó a la Cámara de Diputados como coordinadora de los asesores, yo descubrí un mundo nuevo en esos años, del 2010 al 2015, que para mí era totalmente desconocido y bueno, aprendí mucho. Aprendí a sentarme arriba de un expediente,
para que no salga. Aprendí, claro, porque entró en ese momento una ley de mecenazgo, que la auspiciaba Filmus y alguien más. Cuando yo leo el proyecto, que yo sepa, el mecenazgo es, yo le doy para que usted haga su investigación y usted no me tiene que devolver nada a mí. Ahora, si yo hago lo contrario, es decir, todo el que aportara para una cuestión de ciencia y tecnología quedaba eximido por el doble en ganancias. Eso no es mecenazgo. Entonces, entre que iba y venía, el proyecto se cayó. En 2 años se cae, lo sabemos todos. Lo volvió a presentar y le cambió el término mecenazgo por respaldo, apoyo a la ciencia, a la tecnología, pero el contenido era lo mismo. Así que eso también fue muy duro. Y lo otro que sí logré sacar fue el acceso libre, que eso me costó un montón, porque los que hacen ciencias duras tienen muchos contratos con las empresas, pero bueno, en esos casos uno lo precisa y ya está. Pero el acceso abierto es importante, porque todo el mundo decía, pero si vos tenés una tesis, y si vos tenés una tesis en la Facultad de Humanidades o en la Facultad de Económicas, que está guardada y alguien la consulta, ¿qué garantía tenés de que nadie la reproduzca? Ninguna. Así por lo menos, si está en acceso, vos tenés una protección. Y eso costó un montón, pero salió también. Así que esa fue una experiencia distinta para mí. Cuando ella se fue en el 2015, yo también me fui, porque en realidad ese era un compromiso más personal que yo tenía y que me vino muy bien porque yo aprendí muchas cosas. Y también era un ambiente duro, porque la gente tiene otro lenguaje. Habla de mi diputado. Yo le digo, ¿pero qué, se compraron un diputado? ¿Cómo mi diputado? Yo trabajo con fulano. No es mi diputado o mi diputada. Y después todo un mundo complejo, nadie quiere estar en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, todos quieren recursos naturales, presupuesto, bienestar social o desarrollo social o como le quieran llamar. Y bueno, y ahí encontrabas dentro del partido o fuera del partido gente que te quería apoyar. Prat Guy era un tipo que te apoyaba, Lustó era un tipo que te apoyaba en su momento, digamos, o sea, que entendían algo, pero en esa misma comisión estaba Pinky, que no la vi nunca, es decir, yo entiendo, pero era un mundo distinto para mí, pero que también hacía a poder entender que la gestión digamos, dónde tiene uno puesto los pies, ¿no? Entonces, terminó para mí, yo todo contento, bien, ningún problema. Ella quedó satisfecha, no me quedó en ninguno de los 4 años que estuve, no me quedó un solo expediente sin tratar. Yo llegaba a fin de año con los expedientes tratados. Y cuando empezaron a venir algunos, yo no pude porque estuve en industria, porque no pude venir a la reunión, digo, esto no es una función de teatro de pueblo que empieza cuando usted llega. Averigüe lo que se trató, yo atrás no vuelvo. Y después muchas otras cosas, ¿no? Ya casi al fin del gobierno de Cristina, creo que era así. Claro, se intentó crear una especie de ministerio paralelo, una especie de organismo de ciencia, tecnología e innovación que iba a depender del jefe de gabinete, que en ese momento era Aníbal Fernández. Y a mí casi me da un colapso. Claro, digo, ¿pero qué es esto? Si ya tenemos un ministerio, decía yo. Porque a mí me parece que si uno deja pasar, es cómplice de esas cosas, y yo no estaba dispuesta. Así que hice una reunión pidiendo que viniera el ministro, que viniera, que supiera lo que estaba pasando. Por supuesto que no se hizo nunca y no pasó tampoco lo otro, claro. Pero hubiera sido terrible tener un organismo, cualquiera sea, y no importa el partido que esté. ¿Cómo va a depender de un jefe de gabinete? Hoy es A, mañana B, pasado C. Fue como con el archivo de la memoria en la provincia de Buenos Aires, que querían que dependiera en ese momento de Solá. Y los historiadores hicieron una gran movida y no depende de ningún gobernador. Y está bien, porque hoy yo pienso A, mañana usted piensa B, ¿y qué hacemos con el archivo de la memoria? ¿Lo tiramos? ¿Qué hacemos? Esas cosas son las que tienen que ver con una investigación que ya parece una antigüedad, que ya no se usa, hoy la gente consulta casi todo por internet, por suerte la mayoría de los bancos digitalizaron sus memorias, con lo cual también nos facilita un poco la tarea, y una de las primeras bibliotecas que se modernizó, creo que fue lo único bueno que nos dejó, pero bueno, esta es una opinión personal, fue la de Economía, del Ministerio de Economía. Domingo Cavallo la hizo
informatizar y la verdad que fue la primera biblioteca que nos permitió trabajar de una manera más orgánica, digamos, sin depender necesariamente de la fichita, el papelito, las cosas que yo todavía tengo, porque con todas las empresas que fiché hay para que alguien escriba una tesis o lo que quiera, porque yo no usé lo que a mí me interesaba, pero era sentarse y era manual el trabajo, Claro. era muy artesanal. Y yendo un poco, digamos, haciendo este recorrido temporal y poniéndonos hoy 2022, ¿cuál es su perspectiva sobre la historia económica hoy, sobre la historiografía económica hoy en Argentina y quizás también sobre el recorte más específico de la historia agraria en Argentina? A ver un poquito, un cachito que vamos a... Bueno, sobre la historia económica, hoy me parece que hoy es económica, social, financiera, política, porque uno ve a los que producen y tienen equipos de investigación que trabajan en eso y uno ve que se produce de una manera, digamos, bastante más combinada. Yo creo que las ciencias sociales debieran sacarle más provecho a eso, porque yo no conozco mesas redondas donde un biólogo molecular se siente con uno que estudia los bichos y las plantas y logre establecer un debate. Pero sí conozco una mesa donde hay un economista, un sociólogo, un historiador, un geógrafo, un antropólogo, donde sí podemos conversar de un tema común, no importa cuál. Tendremos nuestras perspectivas. Entonces es como hablar hoy de la historia económica, que me perdone Marichal y todos los que hacen historia económica, ¿no? Pero que yo creo que está bien, o Cerruti o los que sean, pero está muy bien que todos hacemos historia económica, pero hacemos algo más que la historia económica a la vieja usanza. Es decir, de hecho las jornadas de historia económica son de historia socioeconómica, política económica, porque si uno ve la cantidad de mesas que hay, prácticamente todo entra bajo el paraguas de la historia económica. Y yo eso lo veo como algo positivo. Me parece que el diálogo siempre es positivo, el debate siempre es positivo, y uno no se puede quedar encerrado solo en los números, pero esto tal vez tenga que ver con la manera que yo tengo de considerar a la historia económica, que no son solo números, es algo más que eso. Aunque he escrito con un equipo de trabajo la historia del banco de la provincia, yo creo que es más que números. De hecho, a medida que te acercas a los tiempos más recientes, los directores de esas instituciones quieren meter cuchara en el ordenamiento. Entonces cuando uno le dice, bueno, está bien, usted quiere esto, a ver los documentos, claro, ustedes son historiadores, necesitan documentos, y sí, si no va a tener que sacar usted una adenda, un folleto, un panfleto, o lo que quiera, pero entonces hoy me parece que eso es así. Y con respecto a la historia agraria, también creo que es bastante más plural, y a mí me alegra mucho que, digamos, sobre todo de los 90 para acá, el interior del país, que no es solo la región pampeana, a su vez con sus equipos de investigación ha hecho sus propios análisis, ¿no? Que siempre son buenos. No éramos bien vistos los que hacíamos, no sé, la historia de la región azucarera o de la región yerbatera o de la Patagonia o de Cuyo o de lo que fuera, no siendo del lugar. Pero en algún momento fue lo que hubo. Y creo que eso de alguna manera despertó vocaciones, inquietudes, voluntades, desafíos, porque es un desafío hacer eso, y hoy cada uno en esas zonas tiene su... Ahora, a mí no me impide, por ejemplo, ahora para las jornadas, los encuentros de geohistoria regional que se hacen en Goya, yo estoy organizando un panel junto con un chico de Misiones y uno de Formosa. Y vamos a trabajar sobre el nordeste argentino. Yo particularmente voy a trabajar, que le hice una entrevista a Julio Bárbaro, que es el único que vive de los que yo quería entrevistar, acerca del acta de compromiso que se hizo sobre la zona boscosa de Misiones, y que, bueno, después, primero el Rodrigazo y después el proceso, quebró eso, pero ellos hablaban de empresa y no hablaban de lo que es hoy un parque nacional, sino más bien de una empresa, Puerto Península, y entonces yo quería saber eso, y bueno, Bárbaro fue como Bárbaro también está más allá del bien y del mal, también fue muy claro, diciendo que este peronismo, que no era el peronismo histórico, ya no veía una especie de confrontación con el capital privado, más bien veía una asociación. Y entonces el concepto de concertación, que es el que a mí me llevó a llevar este trabajo, que lo voy a llevar a Goya, después no sé dónde se publicará, pero presenté otro
de concertación que me pidieron los de H Industria, pero donde ahí hice el cotejo entre el peronismo histórico y el peronismo del 73. Acá me sitúo en el peronismo del 73 y veo los actores, y veo quién es el gobernador de Misiones, y veo qué piden, y veo qué les dan. Bueno, el gobernador de Misiones murió en una situación muy confusa en ese momento. Entonces, cuando hay algún representante vivo que todavía quiere hablar y le interesan estos temas, yo, por ejemplo, no sabía que Julio Bárbaro había estudiado agronomía, después dejó, pero estudió agronomía, y entendía de eso, y bueno, por ahí la otra persona con la que firmaba, que era Esteco, con la que firmaba el proyecto, era sindicalista, y mucho de eso no sabía, pero era una manera, formaba parte del Frejuli, ¿no? Y entonces todo eso me permite ver estas otras cuestiones. Entonces creo que también la historia agraria se ha renovado, ha cambiado, y también se habla de una cultura agraria. Yo en uno de los últimos trabajos que hice, que se publicó afuera, en Brasil, tenía que ver con, que se llama algo así como más allá del espejo, traspasar el espejo, ¿no? O sea, ¿qué te muestran las publicaciones que se refieren, algunas especializadas y otras no, sobre el agro, y qué no te muestran que vos podés ver detrás del espejo? Me hizo gracia la que me hace la traducción del resumen en inglés, porque me dijo, ¿espejo de espejo? Sí, le digo, espejo de espejo. Eso quiero poner. Ah, bueno, claro, a la mujer le habrá sonado extraño, pero eso también es una forma de tener otras fuentes y hacerle otras preguntas, ¿no? Porque además es sorprendente también que hay publicaciones, por ejemplo, La Chacra, que pasan todos los golpes de Estado, vuelven, cambia el gobierno, ellos siguen. No importa. Lo mismo podríamos decir con la Federación Agraria, ¿no? Que la tierra tiene toda una trayectoria enorme y que, bueno, uno los ve frente al conflicto del 2008 y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de esa historia que estábamos viendo antes. Y uno los ve sentarse a la misma mesa. Y por eso no me queda tampoco muy claro cuando hoy, ahora ya no tanto, pero hace un tiempo se hablaba de la oligarquía agraria, de la oligarquía. Hoy la oligarquía la tenemos que mirar en otra parte, no en la sociedad rural como institución. Sí, los miembros de la sociedad rural seguramente siguen siendo parte de la oligarquía, pero hoy yo no escucho mucho sobre APRESID, por ejemplo. Yo a Grobo lo escucho hablando porque Grobo es magistral. Cuando yo estaba como director en el CONICET, iban al Salón Blanco que hablaba el presidente, él estaba sentado en la fila número 2 y nosotros estábamos sentados en la fila 4. Porque además se apropian de todo ese lenguaje de la sociedad del conocimiento que los muestra no como personas, digamos, que están degradando el suelo y perjudicando, sino que son parte de la sociedad, ellos son el progreso, son el conocimiento, ¿no? Y de esos no se habla mucho. Otro archivo del que no hablé y me hace acordar a esto ahora es el de ACA, pero no el del Automóvil Club Argentina, sino el de la Asociación de Cooperativas Argentinas que está en Puerto Madero. Ellos tienen una publicación que se llama La Cooperación y yo me instalé allí hace mucho tiempo y les pedí si me dejaban, sí, como no tienen biblioteca, no tienen nada, así que yo en un escritorio otra vez, entre todos los empleados, sentada copiando. Claro, pasó un mes, pasó 2, pasó 3, me dice, el directorio quiere hablar con usted. Porque mientras tanto los empleados te preguntan, ¿y usted qué va a sacar? ¿Va a favor nuestro? No, yo hago historia. Porque es una de las pocas entidades cooperativas que es radical, nació del radicalismo. Entonces, de los años 20. Y ellos no querían una historia. Habían contratado un historiador y cuando les entregó los originales, no querían. Cuando me vieron que ellos pensaron, esta viene 2 o 3 veces y se va, que yo permanecía, me llamaron. Digo, mire, yo no tengo problemas, le presento mi plan de trabajo con ISET, lo elevo y cuando publiquemos yo le mando, y de hecho hice eso. Le mando, no, bueno, pero nosotros queremos saber porque nosotros no. Le digo, mire, le digo yo a uno de los miembros del directorio, siempre es preferible tener una historia, ¿sabe por qué? Porque al menos uno tiene a quién culpar de las macanas que se manda. No, pero nosotros, porque habíamos contratado, yo ya sabía la historia esa, que habían contratado y la habían archivado. Fue como Diechidue en la Federación Agraria. Y quedaron las carpetas de Diechidue que finalmente se quemaron. Un despropósito, ¿no? Entonces, bueno, ahí también me instalé en varios, y les iba mandando
Podía ir casi todos los días, menos el día que había reunión de directorio. Y esas son instituciones a las que uno les presta poca atención, pero que vale la pena. Primero porque es una institución de segundo grado. Segundo porque tiene unas oficinas en Puerto Madero que son maravillosas. Tercero porque son los principales exportadores de jamón crudo. Cuarto porque no salen nunca en el diario y están siempre callados la boca, ni en ningún conflicto. Quinto porque tienen aseguradora y un montón de envases y cosas subsidiarias. Siguen conservando los clubes Juventud Agraria, como si vivieran en el siglo XIV. Entonces, ese es otro archivo. Y sí, bueno, ellos se quedaron con mi plan de CONICET, qué sé yo, que para ellos CONICET era como una especie de no sé, de Santa Sede, y funcionaba por ahí. Y bueno, y después, cuando íbamos publicando, porque la intriga de ellos era si yo iba a hablar bien o mal. Yo no iba a hablar bien o mal. Además, la Cooperación, que era el diario que publicaban, era muy importante porque casi todas las memorias, balances y archivos de las cooperativas agrarias se perdieron. Y ese diario los publicaba. Entonces, si vos querés estudiar la cooperativa Piripipí, tenés que sentarte y mirar la cooperación hasta que te aparece la cooperativa. Entonces, había muchas cosas interesantes para ver. Y ellos, durante el proceso, les quemaron los libros hasta del directorio, o sea, tuvieron una agresión fuerte. Entonces también quedaron un poco, viste, yo me protejo, no quiero que sepan, no quiero que... Pero realmente fueron siempre amables con nosotros porque nos daban las posibilidades. Después trabajó también Graciela Mateo, que ella trabajaba con otras partes, y yo empecé con eso de ACA porque me llamaba la atención y porque me parecía importante. Entonces vos vas buscando los archivos de acuerdo a lo que te aparece, digamos. Con suerte, porque a veces no te aparece nada, no sé, los que trabajan sobre yerba mate, hay toda una parte de la comisión que les desapareció, se lo quemaron. Entonces te ves como perdido y uno no deja de preguntarse, yo ya no lo veré, pero los más jóvenes sí, dónde está y en qué condiciones está. Dónde está sabemos, qué condiciones está no sabemos, todo lo que se privatizó en la época de Menem. Porque esos archivos no se tiraron, están allá en el puerto. Lo que pasa es que papeles, puerto, agua, ratones, bichos, tierra, no es la mejor alianza que uno puede encontrar si quiere preservar su pasado. Pero hay como un desprecio, ¿no? Digo, a mí lo que más me preocupa es ver que cualquiera habla de historia. Cualquiera. Sos periodista, sos periodista. Sos economista, sos economista. La historia es algo más que lo que nos presenta Felipe Piña. Es bastante más trágico en el caso de los argentinos. Y a mí me preocupa mucho que los jóvenes crean que todo pasa por, como dice Piña, si Güemes fue el primer guerrillero de la historia, si el primer corralito de la historia lo puso Carlos Pellegrini. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Damos 3 saltos mortales en el espacio y el tiempo y no nos pasa nada. Eso me parece bastante complicado. Y por eso creo que hoy ya nadie habla de la historia económica, la historia política, la historia social, porque todo se va mezclando. Porque de alguna manera, si vos querés explicar los números, tenés que colocar los actores. Entre los actores no solo está la gente común, sino el Estado, las instituciones. Entonces te metés con la historia política. Eso es lo que me parece que está ocurriendo. No quiero decir con esto que no haya trabajos específicos de historia económica, que analicen, no sé, la inflación en un país, que analicen el grado de pobreza en un país, pero antes o después te vas a topar con los actores sociales. Ya no es la historia económica medible solamente, sino que es bastante más complejo, pero ese es mi punto de vista. Vuelvo a repetir, yo tengo 74 años, ¿no? Vi pasar muchas cosas agradables y otras no tantas, y mi mayor preocupación, por eso me alegra que ustedes recopilen estas cosas, es que es muy difícil trabajar la historia argentina del siglo XX. De hecho, las historias militares las hicieron historiadores que no son nuestros. O hablamos de Potash o hablamos de Rouquier, porque los militares le abrieron primero las puertas a un extranjero que a los propios historiadores de acá. Y yo no conozco un francés que haga eso, un inglés que haga eso. Entonces, es como que la historia es sospechosa de siempre. Y nosotros tampoco defendemos mucho el campo, ¿eh? Andá a decirle vos a un antropólogo que... No.
La antropología la van a defender a muerte. Un arqueólogo ni te digo porque es intocable. Pero me parece que nosotros tendríamos que sacarle un poco más de provecho a esto, ¿no? Y que si lo hacemos así, me parece que tanto que se habla de la ciencia, la tecnología, la innovación, creo que hay que mirar un poco la gobernanza de esa ciencia, tecnología e innovación y la organización. Sin eso no hay inclusión social posible, porque vos tenés como tres realidades: por un lado la del propio investigador, por un lado la del Estado y por el lado la del empresario. Todo el mundo le reclama al científico, pero esas tres lógicas tienen que funcionar de alguna manera y nunca sin plata. El dinero es importante, porque nos quieren convencer de que somos casi, no sé, tenemos una especie de vocación, como nos decían antes, yo soy maestra normal nacional, que la docencia es una vocación, es cierto, es un sacerdocio, es cierto, pero también hay que pagar la luz, el gas, el teléfono, el internet y los libros y todo lo que uno quiere mostrarle a la gente. Entonces, me parece que debiéramos ser más ofensivos en ese sentido de tomar la iniciativa. Nadie se le anima a un infectólogo a opinar sobre el COVID, a un historiador se le anima a todo el mundo. Aún a un económico, ¿no? Digo, el economista te reemplazó, porque te va a explicar por qué sí, por qué no, porque sube, baja, y es como que el historiador, y si la coyuntura, fíjate, si no hay esto, si no hay aquello, si no hay garantías legales, si no hay credibilidad, que a lo mejor eso, no sé si todos los economistas lo ponen en la balanza, no tengo idea.